La historia de Amarov el polaco. Un relato perteneciente a las crónicas de Addington Peace, de B. Fletcher Robinson. Narrado por Sara Mendoza. Puede que te consideres un artista, escribió mi tío. Pero yo te llamo un joven tonto y nada más que tonto. Recordaba bastante bien la frase y su lectura, aunque el tiempo no ha permanecido inactivo desde aquella tarde de septiembre de 1892. Desde el punto de vista de Bradford, mi tío podría tener razón. Pero, ¿qué sabía él? Argumenté, del ideal superior que yo había elegido, prefiriendo el desarrollo de mi sentido artístico a la mera acumulación de dinero que no podía gastar. ¿Dónde estaba su alegría de vivir? Él, que pasaba sus días entre el zumbido de las ruedas y la niebla de muchas chimeneas. ¿Cómo podía compararse con la mía en la antigua paz de la casa del siglo XVIII, que se alzaba bajo las torres que coronaban la antigua abadía de Westminster? Miré a mi alrededor, a los delicados tapices que había traído de Florencia a mis habitaciones de Londres, a los relucientes fragonards, recuerdos de mi año de estudios artísticos en París, a los grupos de Dresde con aromas a la antigua Sajonia. ¿Era yo el tonto o mi tío George? No me cabía duda, era sencillamente el tío George. Sin embargo, la carta me había inquietado. Abrí las puertas batientes que daban a mi estudio, encendí la luz y fui de caballete en caballete, examinando mi obra a medio terminar con creciente insatisfacción. ¿Eran realmente meros pincelazos de un aficionado adinerado? Regresé a mi sala de estar, deprimido y malhumorado. Y tras recoger un papel de dibujo, oí que llamaban a la puerta y la cabeza canosa del viejo Jacob Hendry se asomaba. Un criado perfecto era el viejo Hendry, antiguo sargento de infantería, y ahora una combinación de cocinero, ayuda de cámara y criada, que mantenía mis habitaciones impecables. Asaba un filete a la parrilla, era un experto con la aguja y dedicaba su tiempo libre a producir las tallas de madera más inartísticas que he visto en mi vida. «Bueno, ¿y qué es?», le pregunté, pues parecía dudar. «Disculpe, señor Phillips», dijo, «pero hay un joven que desea verlo». «Un joven muy respetable, señor, que se aloja en el tercer piso, arriba del nuestro, pero...». «Vamos, Jacob, vamos». «El hecho es, señor, que es del Yard». «¿El Yard? ¿Qué Yard?» «Scotland Yard, señor, de donde vienen los detectives. Y donde yo quisiera que permanecieran», pensé. Esta intrusión era simplemente insoportable. Estuve a punto de negarle la entrada. «Sus botas están limpias», dijo Jacob, sin entender mi vacilación. «Las limpió en el felpudo, lo vi». «Oh, hazle pasar». «La persona, señor, tiene el nombre de Inspector Peace», dijo Hendry abriendo la puerta. Era un hombrecito menudo, de unos 35 años, una barba incipiente, una boca firme y bien afeitada, y una barbilla firme. Esa fue mi impresión. Me echó un vistazo rápido y luego esperó, con la vista fija en la alfombra y la cabeza ligeramente inclinada sobre el hombro derecho. «Me temo que me he tomado una gran libertad, señor Phillips», dijo con mucha suavidad y cortesía. «Pero pensaba que me ayudaría y el tiempo era crucial». «Bueno, ¿y de qué se trata?» «Tiene muchos amigos entre los artistas extranjeros aquí en Londres. Asiste a sus conciertos y a veces incluso a sus bailecitos. Somos vecinos cercanos, ¿sabe?», concluyó con una leve reverencia, que era a la vez una disculpa y una explicación. Me siento halagado por el interés que ha demostrado en mis movimientos. «Hace 2 horas», continuó alegremente, «se encontró un cadáver en un pasaje de Leman Street, Stepney. Un cadáver que no podemos identificar. El hombre era de buena posición, escultor y, creo, polaco. Hay un coche de alquiler esperando en la puerta,
Es tarde, lo sé, señor Phillips. Sin duda será una gran molestia personal, pero ¿podría acompañarme a verlo? Ciertamente no. Vio que consideraba su propuesta una impertinencia, pues dudó un momento mirándome con aire deprimido. Ha dejado de llover, dijo, y el taxi tiene unos cojines comodísimos. Vi un abrigo de piel en el recibidor que se puede poner en un momento. ¿Puedo ir a buscarlo? Señor Pease, solo pierde el tiempo, le dije. No quiero saber nada de un asunto que no me concierne en absoluto. Este escultor puede ser conocido suyo, dijo con gravedad. Y mientras discutimos, sus asesinos pueden escapar. ¿Asesinos? Sí, señor, asesinos. El hombre fue estrangulado y robado. La situación era de lo más embarazosa. Me pidió que fuera a una parte de Londres que siempre había evitado con tanto cuidado. Me bastaba con saber que existía la suciedad, la inmoralidad y el crimen, sin tener que inspeccionar personalmente el montón de basura. Sin embargo, allí estaba, con la cabeza ladeada, mirándome los dedos de los pies como un terrier curioso, y mis argumentos se desvanecieron ante su impasibilidad. ¿Por qué lo había dejado entrar Hendry? Sin duda debería hablar con el viejo bribón sobre su... Bueno, señor Phillips. Si acepto ir, ¿se encargará de que no vuelva a molestarme con este asunto? Respondí con bastante mal humor. Porque no seré testigo ni jurado ni nada por el estilo, ¿entiende? Claro, me aseguraré de que no le molesten más. Entonces, en nombre del sentido común, terminemos esto lo más rápido posible, dije, quitándome las pantuflas y tocando el timbre para mis botas. El Big Ben daba las 11 mientras nuestro coche de punto bajaba por el largo embankment, con sus luces parpadeando al ritmo de la marea impetuosa. Pasamos junto a los grandes restaurantes de placer, iluminados con lámparas con pantalla desde las ventanas de todos sus balcones. Nos adentramos en la ciudad silenciosa donde las altas oficinas de la época se extendían como palacios desiertos bajo la luna. Sobre macadam, sobre asfalto ruidoso, sobre pavimento de madera grasienta. Así viajamos hasta que, de repente, pasamos de la riqueza a la indigencia, de la soledad al parloteo, de occidente a oriente. Los vendedores ambulantes, pregonando sus mercancías bajo bengalas que lanzaban chorros, bordeaban las aceras por donde se apiñaban las masas parlanchinas de pobres. La zona era mayoritariamente extranjera. Las manchas de color en algún chal italiano, los largos abrigos y los sombreros puntiagudos de algún mullic. El ruido de los dialectos parecían aún más extraños en comparación con el sombrío fondo londinense de tiendas miserables, alojamientos sórdidos y cervecerías de mala muerte. Porque en las sombras de este submundo de la gran metrópoli, los rostros empapados, los juramentos guturales, los harapos sucios, el golpe que precede a la palabra, son las manifestaciones de lo nativo. En una calle lateral, el taxi se detuvo. Era la morgue, me dijo el inspector. Un joven policía en la puerta se tocó el sombrero y nos condujo por un pasillo hasta una cámara de piedra desnuda. Sobre una losa en el centro yacía el cuerpo con un anciano con ropa que le quedaba mal, inclinado sobre él. Levantó la vista al entrar y saludó al inspector con la cabeza. «Tenías toda la razón, Pease», dijo alegremente. Primero el cloroformo, después el estrangulamiento. No corrieron ningún riesgo, doctor Shappy. Lo hicieron impecablemente, dijo el anciano, mirando la losa con los pulgares en los bolsillos del chaleco. Nunca he visto un trabajo tan impecable desde... desde que volví de la India por invalidez. ¿Matones? Sí, lo hicieron casi tan bien como un matón en la práctica habitual. La crueldad de la conversación me llenó de asco. Me di la vuelta apoyándome en la pared con náuseas. Y ahora, si me permite la molestia, señor Phillips, ¿podría mirar a este pobre hombre y ver si puede reconocerlo? Preguntó Pease. Lo conocía bastante bien.
La barba negra, la nariz fina y aguileña, la frente alta y noble eran difíciles de olvidar. Talman me lo presentó en la recepción del Club de Arte en julio, susurrando que era polaco y vecino suyo. Un tipo muy raro, aunque inteligente. Había expuesto un busto de Nerón en la academia, que atrajo mucha atención. ¿Y su nombre?, preguntó el inspector. Amarov. Creo que es de Polonia. Eso es todo lo que sé de él. ¿Cómo llegó a conocerlo? Le conté mi presentación. ¿Podría darle la dirección de Talman?, me preguntó. Sin duda. Harden Place, número 4, cerca de King's Road, Chelsea. No tenía ningún inconveniente en que despertaran a Talman a la 1 de la mañana. Que por supuesto sacaran a ese viejo bribón de la cama y lo interrogaran. Su lenguaje sería una revelación para la policía, de verdad que sí. El inspector me dejó en la puerta unos minutos, mientras susurraba a 2 hombres mal vestidos que surgieron de la oscuridad y desaparecieron con la misma falta de ostentación. Luego subimos a nuestro coche, que nos había esperado, y trotamos hacia el oeste. El aire se volvía más limpio, según me pareció, a medida que el submundo de la pobreza se alejaba tras nosotros. Pasó un rato antes de que hablara, y fue para pedir la solución a ciertas dudas que se habían estado formando en mi mente. ¿Dijo que le habían robado? Comencé. Sí, señor Phillips. Le habían revisado los bolsillos con sumo cuidado. Entonces, ¿cómo supo que era escultor? Lo habían llamado a toda prisa. Tenía plastilina en las uñas y una mancha de yeso en la pernera derecha del pantalón. Era bastante sencillo, como ven. Su respuesta fue ingeniosa y por ello me gustó más el inspector. El hombre tenía algo más que un lenguaje cortés y modales agradables. Dígame, ¿qué más descubrió? Que fue asesinado en un lugar con suelo de arena, probablemente a poca distancia de la calle Lehman, ya que lo llevaron hasta allí en una carretilla de vendedor ambulante. No soy periodista, dije, no quiero conjeturas. Probablemente podré demostrar mis palabras en 24 horas. ¿Y por qué no ahora? Hay buenas razones. De acuerdo, dije malhumorado, y continuamos conduciendo en silencio durante la noche. Me dejó en mi puerta, entre amables promesas de que no volvería a molestarme con el asunto. Le dije con franqueza que me alegraba mucho oírlo. No dormí más de 8 horas esa noche, y me sentía completamente indispuesto para trabajar por la mañana. Deambulé por mi estudio con los nervios de punta. Maldije a Peace y todo lo que hacía. Ni siquiera los periódicos me dieron más información sobre este exasperante asunto. Estando ocupado con los preparativos para la recepción del zar en París, prevista para dentro de 2 días. Al final, llegué al extremo de mandar al viejo Jacob a la oficina del inspector a buscar los últimos detalles, pero había salido al amanecer. A eso de las 12 me dirigí al club. Ver a Talman fue una alegría muy presente para mí. Estaba denunciando a la policía ante un círculo selecto, eligiendo como texto la casa del inglés en su castillo. Le ofrecí mi más sentido pésame cuando me contó que a la 1 de la mañana había sido allanado por detectives inquisitivos. Le sugerí que escribiera al Times al respecto. Dijo que ya lo había hecho. Casualmente mencionó que la dirección de Amarov era el número 21 de Harden Place. Almorcé en la mesita junto a la ventana, pero fue después, en el salón de fumar, donde se me ocurrió la idea. Luché contra ella un rato, pero la tentación aumentó al considerarlo. Finalmente cedí y le dije al camarero que llamara un taxi. Yo mismo iría a echar un vistazo al estudio del muerto. Dejé el coche de punto en el desvío de King's Road y caminé por Harden Place. Era un remanso en el ajetreo de las mejoras londinenses. Un remanso de silencio en medio del tráfico rugiente. Había árboles en los jardincitos. Los dorados y marrones de las hojas marchitas se asomaban y susurraban sobre los viejos muros de ladrillo. Vi varios estudios. Evidentemente era un barrio de artistas, antes de detenerme frente al número 21. El estudio, un granero de buen tamaño de ladrillo moderno, daba a la calle. Las puertas dobles por las que podía pasar la obra más grande de un escultor estaban flanqueadas por una pequeña puerta lateral pintada de un verde llamativo y muy desagradable.
A la derecha, el tejado de un cobertizo de tejas rojas se extendía hasta unas largas ventanas bajo el alero. La puerta lateral estaba entreabierta. Una invitación apremiante a mi curiosidad. Después de todo, argumenté, un estudio sigue siendo un lugar donde se puede eludir las estrictas reglas de etiqueta, aunque su dueño haya fallecido. Así que, sin darle más vueltas, empujé la puerta con cuidado y entré en un corto pasillo, cuyo extremo estaba enrejado con pesadas cortinas de felpa descolorida. Más allá de ellas, oí un susurro de voces. Descorrí el borde de una cortina y miré dentro. En el centro de la gran sala había un alto pedestal sobre el que se alzaba el busto de Nerón, que había alcanzado gran fama para el pobre Amarov en la academia de aquel año. Bajo el rostro orgulloso y despiadado del emperador romano se encontraba el inspector Pease, fumando un cigarrillo y hablando con un hombre corpulento de espesa barba negra. Un par de hombres arrodillados a sus pies estaban colocando una masa de papeles sueltos en los cajones de un escritorio con tapa enrollable, que había sido retirado a cierta distancia de la pared. Estaba a punto de anunciarme cuando uno de los hombres tiró un candelabro de latón que estaba sobre el escritorio, haciéndolo rodar hacia el otro lado. Con un gruñido de fastidio, se dio la vuelta lentamente y se arrodilló para recuperarlo. Sin embargo, uno de sus 8 compañeros sacó un cuadrado de cera de su bolsillo y, con extraordinaria rapidez, tomó una impresión de una llave que llevaba oculta en la mano. Todo terminó en 5 segundos, y desde la protección que le brindaba el escritorio, nadie más que yo podría haberlo notado. Se levantó, guardó el candelabro y continuó su trabajo. Le hubiera gastado una broma a su compañero o no, no quería que me pillaran haciendo de espía. Así que, apartando las cortinas, entré en la habitación. Todos se volvieron rápidamente hacia mí. El hombre de la barba negra me miraba fijamente, como si intentara recordar mi rostro. Pero Pease fue el primero en hablar. «Buenas tardes, señor Phillips», dijo como si fuera una visita que esperaba. «Llega justo a tiempo para llevarme de vuelta. ¿Tiene un taxi esperando?» «No», dudé. «No tiene importancia. Podemos encontrar otro al final de la calle. Y ahora, señor Nicolin», continuó, volviéndose hacia el hombretón, que no me quitaba los ojos de encima. ¿Está completamente satisfecho o desea que sus hombres sigan buscando? «No, señor inspector», respondió con un marcado acento extranjero. «Estamos muy contentos. Es necesario asentir más». «¿Querrá venir otra vez?» «No, a nosotros nos basta. Le toca a usted continuar, señor inspector. ¿Cree que atrapará a los hombres que lo mataron?» «Lo intentaremos», dijo Pease con una modesta mirada baja. «Ay, pero ¿dónde puede haber seguridad en nuestras vidas? Vamos, hijos míos, vámonos. Alexandre, tienes la llave del estudio. Dásela al inspector». Así que era la llave de la puerta, pensé, de la que el señor Alexandre obtuvo un recuerdo detrás del escritorio con tapa enrollable. Pease se despidió cortésmente de sus compañeros en la escalera, cerró la pequeña puerta verde y luego comenzó a caminar por la calle a mi lado. No tenía por qué meterme en sus asuntos, dije. Merezco todo lo que me diga. No se disculpe, sonrió. Me alegro verle. ¿Por qué? Puede hacer cosas mejores que seguir siendo un adinerado diletante, señor Phillips. Es demasiado corpulento y demasiado lúcido para vivir en un mundo muerto. Incidentes como estos lo sacan de la coraza que está construyendo a su alrededor. Por eso me alegré de verlo. ¿He hablado claro? ¿Se siente ofendido? Oh, no, dije, agitando mi bastón hacia un coche de caballos que pasaba. Aunque no volví a referirme al tema que preví que probablemente se volvería personalmente ofensivo para mí. Se recostó en un rincón de la cabina, llenando su pipa con dedos diestros, mientras yo lo observaba de reojo. Cuando estuvo bien encendida, volvió a hablar de un tema nuevo. Londres es un lugar extraño, dijo, aunque quizá no haya tenido tiempo de descubrirlo. Hay colonias extranjeras, con sus propias religiones, clubes y políticas.
que se abren camino en la vida como si estuvieran en Odessa, Hamburgo o Milán. Hay refugiados, Dios sabe cuántos, porque nosotros no, que han huido ante todos los despotismos que triunfaron y todas las revoluciones que fracasaron, desde Siam hasta Argentina. Fanáticos de Tolstoy, presidentes deshonestos, anarquistas, monárquicos, armenios, turcos, carlistas y los habitantes de Mesopotamia. Una colección más fina que la que incluso América puede mostrar. En el continente, bueno, nos estaríamos arrestando y estarían lanzando bombas. Pero aquí nadie los molesta mientras paguen alquiler e impuestos y se mantengan alejados de los bolsillos y las gargantas de los demás. También nos entienden y dejan de jugar a asesinos y conspiradores. Pero de vez en cuando la costumbre... demasiado fuerte para ellos y algo sucede. ¿Cómo le pasó a Amarov? Sí, como le pasó a Amarov. ¿Fue un crimen político? Sí. ¿Y las razones? Tienen la ventaja de la simplicidad. Amarov era miembro del servicio secreto ruso, asignado para interactuar y observar a los refugiados nihilistas. El zar entra en París en 2 días y cuando viaja, la policía política de todas las capitales se mantiene en fuga. Supongo que Amarov demostró un exceso de celo que hizo deseable su ausencia de Londres. En cualquier caso, fue encontrado muerto, y los rusos concluyen razonablemente que fueron los nihilistas quienes lo mataron. ¿Quiénes eran esos hombres en el estudio? El grandullón era Nikolin, el jefe del servicio ruso de aquí. No conozco a nadie mejor en su profesión ni con menos escrúpulos. Los otros 2 eran ayudantes. Vinieron a Scotland Yard esta mañana con la solicitud de registrar el estudio en busca de ciertos documentos privados que Amarov tenía y que les pertenecían. Así que fijamos la cita a la que acaba de llegar. ¿Y terminaron su búsqueda? Ya les oyó decirlo. Exactamente. ¿Pero por qué querían entonces una impresión de la clave del estudio? Se volvió hacia mí con una repentina impaciencia en sus ojos. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Le conté mi llegada y lo que había visto desde mi puesto tras las cortinas de la puerta. No dijo nada cuando terminé, sino que permaneció sentado, fumando su pipa corta y mirando por encima de las orejas del caballo. Así llegamos a nuestra puerta. Si tiene más noticias esta noche, ¿podría llamarme antes de irse a dormir?, le pregunté mientras estábamos en la acera. No puedo prometérselo, pues tengo que hacer algunas averiguaciones importantes en el East End esta noche, y no sé cuándo regresaré. Supongo que su respuesta me hizo parecer deprimido. De hecho, la perspectiva de una velada solitaria en mi habitación, con semejante misterio en proceso de solución afuera, me parecía extrañamente desagradable. Es una zona difícil, como ya sabe, dijo observándome. ¿Pero le gustaría venir? No hay nada que me gustaría más, respondí simplemente. Bueno, va contra el reglamento, pero me dan una licencia. Esté listo a las 9 y lo llamaré. Lleve ropa vieja, una gorra y una bufanda alrededor del cuello para disimularlo. ¿Entendido? Sí, dije, y así quedó arreglado entre nosotros. Llegamos puntuales a nuestra cita y trotamos hacia el este por los caminos que habíamos recorrido el día anterior. Nos detuvimos en una estrecha grieta en un muro de viviendas miserables. Dejamos el coche y nos abrimos paso por el callejón. Quedaba una plaza más miserable todavía. Las casas que la rodeaban habían sido alguna vez pretenciosas. En una época más sencilla, sin duda, allí vivían comerciantes, dueños de los grandes barcos que atracaban en el río cercano. Pero ahora los pórticos se habían derrumbado, las barandillas de hierro se habían doblado y oxidado, el yeso se había desprendido a borbotones de las paredes. En el centro, unos pocos árboles centenarios aún arrastraban una existencia desconsolada. Era un lugar silencioso, sin tráfico rodado. Y cuando, a través de una ventana del piso superior, una mujer profirió repentinamente insultos estridentes contra un hombre borracho aferrado a la barandilla, cada juramento resonó con fuerza en el silencio furtivo. Cuando nos detuvimos en la entrada del callejón,
Un hombre alto, con un bigote amarillo caído, pasó junto a nosotros, y cuando giramos hacia una cervecería en la esquina, nos siguió, parándose un poco apartado en un ángulo de la barra. Había media docena de hombres y mujeres, de los restos de la gran ciudad, sentados en los bancos, pero antes de que le sirvieran las bebidas al inspector, ya habían susurrado y se habían desvanecido. Cuando el último entró sigilosamente por la puerta, Pease le hizo una seña al hombre alto, que se unió a nosotros. «Bueno, Jackson», dijo, «no puedes esconder tu luz bajo un celemín en Stepney. Eso es seguro». «Me temo que no, señor», dijo sonriendo. «Al menos no en la Plaza de la Doncella». «Bueno, ¿ha encontrado el lugar?» «No se preocupe». El hombre me miró con una breve sospecha. «Este es el señor Phillips, quien me ha sido de gran ayuda en nuestro pequeño asunto. Permítame presentarle al sargento Jackson, señor Phillips». Le estreché la mano al sargento, quien dijo que tomaría un vaso de cerveza. «¿Y el lugar?», preguntó Pease, cuando nos sentamos en un banco de la esquina, fuera del alcance del oído del hombre detrás de la barra. Un rufián con nariz de botella, que nos observaba furtivamente mientras enjuagaba los vasos sucios. «Esa es la dirección, señor», dijo el sargento, entregándole a su superior una hoja de papel arrugada. «¿Un garrote?», preguntó, levantando la vista con su rápida mirada de pájaro. «¿Y qué clase de garrote?» «Extranjeros, señor. Se hacen llamar socialdemócratas, pero nuestros hombres de la sección especial me dicen que la mitad de la multitud son anarquistas y gente así. Creo que debe ser así, porque Nicolin y sus rusos han tenido lugar bajo estrecha vigilancia durante semanas. Y usted sabe lo que eso significa, señor». «Sí, sé lo que eso significa». Amarov no era socio, pero solía pasarse por allí de vez en cuando. Era muy amigo del dueño del lugar, Gridman, como se hace llamar. Me dicen que Gridman sirvió de modelo para una estatua que estaba haciendo allá por julio. Debió de ser una estatua curiosa, pues Gridman es un polaco flacucho y bebe como un pez. Durante un rato, el inspector permaneció en silencio, dibujando círculos en el suelo con la punta del bastón ligero que llevaba. El camarero dejó caer un vaso, maldijo y luego, mirándonos fijamente, se retiró a una pequeña jaula que tenía al fondo de sus dominios. Sin duda, la presencia de detectives no incentivaba el comercio en los bares de Maiden Square. Este Gridman, ¿qué más sabéis de él? No teníamos nada en contra de él antes, pero aún así, es su habitación privada la que tiene el piso lijado. La profecía del inspector de la noche anterior me vino a la mente con un recuerdo repentino. Amarov fue asesinado en una habitación con suelo de arena, probablemente no muy lejos de la calle Lehman, ya que lo llevaron allí en una carretilla de carnicero. Empecé a comprender el significado mórbido de la habitación privada en este pequeño club extranjero. Nos acercábamos a nuestro granero. El olor se intensificaba. Pease se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mueca en la mandíbula que le provocó un hormigueo en los músculos. «Continúe, por favor», dijo. «Esta es la parte trasera del club, y hay una escalera trasera que da a un patio trasero, donde los vendedores guardan sus carretillas cuando no las usan. Encaja con lo que nos pidió que averiguáramos, ¿verdad, señor?» «Sí». El bastón del inspector reanudó sus círculos entrelazados en el suelo, y nos sentamos a observar, como si así desenmarañara su sórdida historia. Tan quietos estábamos todos, que el camarero asomó su luminosa nariz por la jaula con la esperanza de que nos hubiéramos ido. La retiró con comentarios sobre la policía, claramente audibles y opuestos a los elogios. De repente, el inspector se volvió hacia mí con un gesto de disculpa, como si hubiera descuidado a un cliente. «Hay veces, señor Phillips», dijo, «en que las pruebas presentan contradicciones absurdas. Observe el presente caso, en el que tiene la amabilidad de interesarse. Sabemos por la policía rusa que Amarov es su hombre, y que, en su opinión, estando bien capacitados para juzgar, fue asesinado por nihilistas. Ahora sabemos que aparentemente mantenía relaciones íntimas con nihilistas, y tenemos buenas razones para creer que fue estrangulado en uno de sus clubes. ¿Qué deduce de eso?»
Descubrieron su traición y tomaron una venganza excusable. Dije. Una conclusión acertada. Y ahora supongamos que Amarov no fuera un espía de la policía, que de hecho fuera un nihilista peligroso. ¿Qué sucedería entonces? ¿Por qué plantearse semejante enigma? No es por diversión, dijo con su discreta sonrisa. Y ahora te propongo un pequeño experimento. Debes presentarnos este club, Jackson. El portero te reconocerá y nos dejará entrar. Después, irás a la entrada trasera del patio del que hablaste y esperarás. Será fácil ocultarte. Sí, señor. ¿Debo detener a Gridman si sale? No. Que nadie detenga la marcha. Mejor nos vamos. La plaza se veía desolada y solitaria bajo la tenue luz de la luna. La cruzamos y nos detuvimos ante una casa en la sombra del otro lado. Al llamar, una diapositiva retrocedió y, bajo el rayo de luz, un rostro peludo nos observó con curiosidad. «¿Qué es esto?», dijo. El sargento se adelantó y susurró. El hombre quedó satisfecho, pues bajó la corredera al instante, y la puerta se abrió para dejarnos entrar. El portero de rostro velludo nos dio la bienvenida con una reverencia cortés. El inspector subió las escaleras y yo lo seguí. El sargento había desaparecido. Nos encontrábamos en una habitación amplia y baja, con las vigas del techo al descubierto tras el yeso. En las paredes, sobre bancos alineados tras mesas, una docena de hombres fumaban y bebían. El parloteo se apagó al entrar. Nos observaban en silencio, con calma, juicio, sin miedo ni curiosidad. No podría haber imaginado una compañía más serena y decidida. Sentí que me comportaba torpemente, como corresponde a un intruso impertinente. Pero el inspector cruzó la habitación hacia un bar al otro lado con la misma calma que si fuera el miembro más antiguo y valioso del club. Un hombre pálido, con barbilla amarillenta y manchada, se levantó de su asiento tras los cristales. Su mirada estaba fija en Peace, con una expresión débil y patética, como la de un perro dolorido. «Buenas noches, señor Gridman», dijo el inspector. «¿Puedo hablar un momento con usted?» «Sí, señor, si tiene la amabilidad de pasar a mi habitación», respondió en un inglés excelente, abriendo una trampilla en el bar. «Por aquí, señor, si me sigue». Lo seguimos por un corto pasillo y nos detuvimos ante la oscuridad de una puerta abierta. El destello de una cerilla y el quemador de gas iluminaron una habitación vacía, cubierta con un papel vistoso y amueblada con media docena de sillas de madera alrededor de una mesa de pino en el centro. En lugar de alfombra, nuestros pies rozaban una suave capa de esa arena gris que aún se puede encontrar en las posadas antiguas. Fue allí, si los detectives no se equivocaban, donde este crimen alcanzó su clímax. Este sórdido asesinato que apenas tenía 30 horas de duración. «Si desean encender un fuego, caballeros», sugirió Gridman, «puedo ir a buscar fácilmente algunas brasas». «Le ruego que no se moleste», dijo el inspector cortésmente. «Me llamo Peace, del Departamento de Investigación Criminal, y llamé para preguntarle si puede informarme sobre el asesinato del escultor Amarov». «No sé nada». «Es extraño, ya que lo estrangularon en esta misma habitación». «¿Aquí?», gritó el polaco, con una mirada de incredulidad que se transformó en terror repentino. «¿Aquí en mi habitación?» «Así lo creo», afirmó Peace. El hombre se tambaleó un instante, agarrándose al respaldo de una silla, y luego cayó al suelo, gimiendo, con el rostro cubierto por las manos. En esa figura agazapada ante nosotros se esbozaba la desesperación más extrema. «Vamos, vamos, Gridman, cálmese», dijo el inspector, dándole un amable toque en el hombro. «Si es inocente, no hay necesidad de armar tanto alboroto». «Fue Nicole quien me mintió», gritó, mirando hacia arriba con ojos desconcertados. «Muy probablemente», dijo Peace. «Es una costumbre suya». «Sin embargo, fui yo, miserable como soy, quien los conoció. Ante el cielo fue la inocencia de un niño. Si mis compañeros del club supieran». Dudó un momento y sus ojos escudriñaron la habitación con repentino terror.
Haga el favor de asegurarse de que no tengamos ningún compañero en la cerradura, señor Phillips, dijo Peace. No había nadie en la puerta. Nadie en el oscuro pasillo. Y cuando regresé, encontré que Peace había levantado al conserje y lo había sentado en una silla, encima de un montón arrugado. «Puede confiar en nosotros», decía el detective. «Créame, Gridman, será mejor para usted que no oculte nada». Y así, con muchos gritos y protestas feroces, esta pobre criatura comenzó su historia. Al parecer, fue Niccolin quien descubrió que Gridman, el encargado del Club Brutus, era el mismo que el falsificador Iván Kroll, de Odessa, buscado por la policía rusa durante casi 12 años. Pero con su astucia, Niccolin no aprovechó de inmediato su conocimiento. Por falsificación, un hombre podía ser extraditado desde Inglaterra. Una vez en Rusia, la acusación se convertiría en nihilismo, y luego, en Siberia... No era agradable para el encargado de un club nihilista estar a merced de un espía de barba negra holgazaneando en la entrada. «Fue eso lo que me llevó al brandy», dijo el pobre Gridman, alias Kroll. A finales de agosto, continuó, comenzó un duelo de ingenio entre Amarov y Niccolin, cuyas razones y causas, si se le permite decirlo, no nos incumbieron. La carrera de Niccolin dependía de su éxito. Para él, el fracaso significaba una desgracia permanente. Sin embargo, era Amarov quien jugaba con su oponente como gato y ratón, confundiéndolo y sorprendiéndolo a cada paso, llevándolo incluso, cuando el tiempo apremiaba, a tomar medidas desesperadas. Finalmente, Niccolin ideó un plan digno de un astuto cerebro. Así pues, lo hizo, concluyó el hombre. Vino a verme. Yo, que tanto quería y respetaba a Amarov, mi amigo, a quien él había apartado del crimen y ayudado a ganarse la vida honestamente, y me dijo: «Kroll, tengo en el bolsillo una orden que te enviará de vuelta a los lugares nevados del este. ¿Me tienes miedo, mi querido Kroll?» Y yo le tenía miedo. «Mira», dijo, «queremos ver a tu amigo Amarov para charlar un rato. No podemos hacerle daño en este país de locos. Inventa un truco y tráelo a tu habitación privada, tras la barra. Danos la llave de la puerta del patio para que podamos ir a verlo en secreto. Y después no volverás a saber nada de Siberia por mí. ¿Consientes?» Señores, yo le creí, teniendo también miedo a los lugares donde nieva, y consentí. Así que Amarov respondió a mi llamada, y con alguna excusa lo dejé en esta habitación. Era una hora en que había pocos miembros en el club, alrededor de las 7. Y eso, por mi vida, es todo lo que tengo que contar. Esperé en mi asiento detrás de la barra. No vi nada, no oí nada. Y al final, cuando entré en mi habitación, estaba vacía. Intenté no sospechar nada, pero no dormí esa noche. Por la mañana vi en los periódicos que Amarov, mi amigo, había muerto y no supe cómo. Así que Niccolin ganó la partida. Sugirió Peace en voz baja. Y no habrá ningún incidente lamentable cuando el zar entre en París pasado mañana. De eso no tengo conocimiento, dijo Gridman, pero vi una repentina solución brillar en su rostro que pareció darle nuevo ánimo al hombre. Bueno, señor Phillips, dijo el inspector, volviéndose hacia mí con un temblor de advertencia en el párpado izquierdo. Es hora de que nos pongamos en marcha. Si queremos encontrarnos con Niccolin en el estudio mañana a las 7, debemos acostarnos temprano. Claro, dije. Estaba un poco perdido, pero me atribuyo el mérito de no haberlo demostrado. ¿Entonces registrará el estudio mañana?, preguntó Gridman. Sí, ya está arreglado. ¿Pero no arrestarán primero a este Niccolin, este asesino? Mi querido señor Gridman, dijo el inspector. Nos ha contado su historia y le agradezco su confianza, pero le aconsejo que deje las cosas como están. Yo me encargaré de que se haga justicia. No tenga miedo. Por lo demás, le ruego que guarde silencio. Será más seguro. Siberia aún le espera a Iván Kroll, así como sus amigos del club podrían poner en peligro a Julius Gridman, quien organizó una reunión tan indiscreta en su habitación privada.
Buenas noches. El conserje no respondió, pero al abrir la puerta, nos hizo una reverencia para que pasáramos al pasillo que conducía a la gran sala. Apenas habíamos dado media docena de pasos cuando miré hacia atrás, esperando verlo detrás de nosotros, pero había desaparecido. Se ha ido, susurré agarrando a mi compañero por el brazo. Lo sé, cállese. Mientras estábamos allí escuchando, oí de repente un ruido de botas en una escalera, y luego silencio. Me parece que tendremos una velada interesante, dijo Addington Pease. Un recodo en el pasillo, un giro al cruzar una puerta y bajamos traqueteando por la escalera trasera hacia un patio iluminado por la luna. En la oscuridad más densa bajo los muros, distinguí una doble hilera de grandes túmulos, de los que emanaba un sutil aroma a pescado rancio. De entre ellos surgió una sombra alta que se deslizó a nuestro lado. Se fue, señor, dijo el sargento, pues era él. Pasó corriendo, agitando el puño y hablando solo como un loco. ¿Dónde cree que se habrá metido? En el estudio de Marov. Y debemos llegar antes que él. La parada de taxis más cercana, por favor, Jackson. Corrimos por el patio. Nos apresuramos por las calles estrechas. Nos perdimos, en mi opinión, en un laberinto de callejones. Y finalmente salimos a una vía bulliciosa, llena de gente paseando. No había ningún taxi a la vista. Frente a las farolas de la estación de metro, el inspector nos detuvo. Sería más rápido, dijo con un gesto de la cabeza. Entramos en la taquilla y bajamos las escaleras al galope. La suerte nos acompañó y nos subimos a un vagón mientras el tren se alejaba. No estábamos solos y viajamos en silencio. Pasamos estación tras estación, hasta que finalmente llegamos de nuevo al distrito suroeste. Mi entusiasmo aumentó a medida que subíamos corriendo las escaleras de la estación de South Kensington. Allí estaba una nueva sensación, vivaz, viril, natural. Allí estaba una carrera que merecía la pena. No lo entendía, pero sabía que de nuestra velocidad dependía mucho. De hecho, habría gritado, de no ser por la influencia de aquellas dos figuras tranquilas e impasibles que trotaban a cada lado. No me arrepentí de nada. Una hora de esto valía un año de contemplación artística. En la esquina encontramos un coche de caballos y pronto bajamos traqueteando por King's Road. Cuando el coche se detuvo, por orden del inspector, no estaba como esperaba en la esquina de Harden Place, sino en una calle anterior. Caminamos rápido por ella hasta que nos topamos con un tipo de aspecto desaliñado, con una bufanda roja al cuello, apoyado contra la pared. Me sorprendí cuando nos detuvimos frente a él. «Buenas noches, Harrison», dijo el inspector. «¿Hay algo que informar?» «Están ahí, señor. Llegaron hace unos 10 minutos. Job y Turner vigilan la puerta en Harden Place, y yo vine aquí». «¿No vieron a ninguno de ustedes?» «No, señor, estoy seguro». «Será mejor que te unas a los demás en Harden Place. Mantente cerca del oído, y si silbo, derribe la puerta lateral del estudio». «Se puede». «Hay un hombre que supongo tendrá la llave de la puerta que debe entregarse en unos 5 minutos. Si no he silbado antes de que llegue, déjalo pasar, ¿entiendes?» «Sí, señor». El detective desapareció discretamente en la oscuridad, mientras el inspector se volvía hacia mí. «Podría haber complicaciones, señor Phillips, y un peligro considerable. Debo pedirle que se vaya a casa». «No haré nada por el estilo». «Un motín», dijo, pero vi que sonreía. «Es usted un impostor, señor Phillips. Un impostor, ¿sabe? Al fin y al cabo, tiene más de luchador que de aficionado. Vamos allá». Un salto, una trepada, y los tres ya estábamos sobre el muro, cayendo sobre un arbusto irregular de laurel. A tientas y tropezando entre los arbustos, llegamos a un césped. Entonces lo comprendí. Estábamos en la parte trasera del estudio de Amarov. Del lado donde estábamos estaba el cobertizo, con su tejado inclinado que llegaba hasta las largas ventanas bajo el alero, las claraboyas, como las llaman los escultores. Y mientras las miraba, un destello de luz cruzó las ventanas, un ojo que parpadeó en la oscuridad y desapareció.
Avanzamos sigilosamente hasta llegar a la sombra del retrete. Tenía un techo de tejas toscas que llegaban a menos de 2 metros del suelo. Por suerte, no sobresalían de la pared del edificio. «Debes ayudarnos a levantarnos, Jackson», susurró Peace. Y luego vi a la puerta, que veo ahí detrás. Si hacen un cerrojo por ahí, toca el silbato. Si silbo, empieza a golpear la puerta como si fueran 12 hombres. Ahora súbeme a hombros. Subió al tejado como un gato. Tumbado, extendió la mano. El sargento me ayudó a subir y aterricé a su lado. Esperamos unos instantes y luego comenzamos a subir. Desde el ángulo superior, descubrí que la mayor parte del interior del estudio estaba a nuestra vista. La luz de la luna que se filtraba a través de los paneles opuestos inundaba el centro del estudio con una tenue luz, en medio de la cual el busto de bronce se alzaba sombrío sobre su pedestal. Un minuto, y entonces el ojo de luz se apagó. Parpadeó. Exploró los charcos de sombra y finalmente se fijó en la pared mientras 3 hombres salían de la habitación bajo nosotros, siguiéndolos uno a uno. Una segunda linterna se encendió y ante nuestros ojos comenzó una búsqueda que difícilmente podría haber creído. Tan rápida, metódica y minuciosa fueron sus métodos. Los cojines fueron palpados con alfileres largos. Las grietas de las tablas desnudas y los clavos que las sujetaban fueron examinados uno por uno. Las paredes enyesadas fueron sondeadas centímetro a centímetro. Las cerraduras del escritorio y el cajón fueron forzadas con la facilidad de un conocimiento mecánico. Lo oímos antes que los hombres de abajo. El leve golpeteo en el camino, afuera, de un corredor con prisa desesperada. Los pasos se silenciaron, y en la pausa debió de oírse un sonido, audible para ellos, aunque no para nosotros. Pues las correderas de la linterna se cerraron como un chasquido de dientes, y los hombres desaparecieron en la penumbra. Solo quedó la luz de la luna, bañando al Nerón con sus suaves rayos. Miré a Peace. Su expresión era de beatífico gozo, pero tenía el silbato en los labios. No podía ver la puerta de entrada, así que la lucha casi había terminado antes de que me diera cuenta. El extraño luchó con fuerza, según deduje por los golpes sordos, pero no lanzó ningún grito de auxilio. Entonces, los faroles volvieron a brillar y lo condujeron al centro del estudio, con el destello del acero marcando las esposas en sus muñecas. Era Gridman, el zorro que había corrido a la guarida de los lobos. Y entonces, mon ami, juegas un doble juego. No fue hasta que habló que me di cuenta de que podía oír lo que ocurría en mi interior. Los grandes ventiladores sobre mí estaban abiertos, y Nicolin, porque era él, no modulaba la voz. «¿Eres tú quien lo mató?», gritó el prisionero, alzando las manos encadenadas. «Tú eres quien me traicionó. Eres un asesino y un mentiroso». Su frágil cuerpo se estremeció ante la furia que lo dominaba, pero el ruso se rió entre sus barbas negras, acariciándola con las manos. «Casi lo había olvidado», dijo. «Puede que tenga algún motivo de queja contra mí. Pero ahora que está aquí, sin duda tendrá la amabilidad de ahorrarnos problemas. ¿Dónde, mi querido Kroll, están escondidas las bombas? ¿Crees que te lo diré? Recuerda, Amarov ha muerto, ya no irán a París. No seas ingenuo. Muéstrame el escondite y no te pasará nada malo». «No». «Entonces regresarás a Rusia. La falsificación de esa te obligará a comparecer allí según la ley inglesa. Pero recuerda que tendrás que responder por algo más que la falsificación al llegar». Hubo un silencio, y luego Nicolin volvió a hablar. 2 palabras. Isla Sageliem. «No iré allí», dijo el prisionero simplemente. «No iré allí. Nicolin el espía, Nicolin el asesino y mentiroso». «Entonces lograrás un milagro, porque como manda el zar, antes de una semana estarás en el mar y en un mes...» «¡Deténgalo!». Había saltado de ellos con un salto como el de una fiera, y con sus manos encadenadas se había aferrado al asta del busto de Nerón.
balanceándolo por encima de su cabeza. Por una fracción de segundo, como una película podría capturar la fotografía, lo vi de pie a la luz de la luna, con ese rostro cruel de bronce meciéndose sobre su propio rostro blanco de carne y hueso. Sin embargo, tal como lo recuerdo, no había miedo ni ira en su expresión. Y entonces, por así decirlo, el obturador hizo clic. Pues Peace me asestó un golpe tan violento que me hizo rodar por el tejado hacia la oscuridad. Y al caer de cabeza desde el borde, todo el aire pareció estallar en fragmentos a mi alrededor. Una poderosa conmoción que me dejó, ensordecido, conmocionado, desconcertado, entre las tejas rotas y los fragmentos que caían al suelo. Estaba en mi silla más cómoda, con el viejo Jacob lavándome la herida en la cabeza y los ágiles dedos del inspector retorciendo una venda antes de darme cuenta de que había escapado de aquella gran explosión. Vagamente, como en un sueño, recordé que 2 hombres, presumiblemente Pearce y el sargento, me habían levantado a rastras, me habían anudado un pañuelo en la cabeza, me habían empujado por encima del muro y finalmente me habían subido a un coche de alquiler que pasaba. Todo con una prisa loca, como si fuéramos nosotros los criminales. En fin, estaba en casa, lo cual era de suma importancia para mí en ese momento. ¿Qué pasó, inspector?, pregunté débilmente. La dinamita escondida en el busto, pero no hagas preguntas. Estoy bien, le dije. Explíquemelo. Llamaré mañana y... No, dígamelo ahora o no pegaré ojo. Me miró un momento con la cabeza inclinada hacia un lado, según su pintoresco estilo. Muy bien, dijo al fin. Hablaré, si me prometes guardar silencio. Lo prometí y empezó. Es una historia bastante simple. Niccolin había recibido noticias de que se iba a atentar contra el zar, quien debía llegar a París pasado mañana, y que Amarov estaba maquinando todo el asunto. Además, el ruso no avanzaba, y sabía que su posición estaba en juego si fracasaba. Así que se desesperó y tomó las riendas. Obligó a Gridman a concertar una cita, reunió a sus hombres y estranguló a Amarov en el salón de arena. Fue una decisión inteligente, pues era poco probable que alguien sospechara de ellos. Sobre todo porque reveló que Amarov era uno de sus propios oficiales. ¿Pero cómo localizó el lugar donde ocurrió el asesinato?, le pregunté débilmente. Estaba lloviendo anoche, ¿se acuerda? Sí. Al llegar a la morgue, revisé la ropa de Amarov. En las suelas de sus botas había un trozo de arena seca. Por lo tanto, no pudo haber caminado por las calles mojadas hasta el lugar donde lo encontraron. Además, la arena debía estar en el suelo donde estuvo por última vez. En la espalda de su abrigo había una sustancia viscosa mezclada con escamas de caballa. Si mi primera hipótesis era correcta, debieron haberlo sacado del lugar con el suelo lijado. Y se sugería que se había usado una carretilla de pescado. Una carretilla de pescado como las que se ven en los vendedores ambulantes de Londres. No era probable que los implicados se arriesgaran a llevarlo más lejos de lo necesario. Eso limitó el alcance de la búsqueda. De hecho, localizamos el club en menos de 3 horas. Claro que parece fácil, le dije. Pero ¿cuándo sospechaste por primera vez que Niccolin mentía? Su registro del estudio fue simplemente una cortina de humo. Dijo. Pronto me di cuenta. En la pequeña habitación de Amarov también estaba su equipaje ya preparado. Acababa de salir de viaje, eso era evidente. Niccolin no había dicho nada sobre un viaje, lo cual era en sí mismo sospechoso. Sabía que el ruso no era el chapucero que pretendía ser, y admito que estaba desconcertado. Entonces llegaste tú y me contaste lo de la llave. Era evidente que iban a volver, pero ¿por qué? Fue para descubrirlo que dejé a 3 hombres vigilando el estudio mientras cumplía mi cita con Jackson en Maiden Square. Por lo que supe de él era evidente que Gridman sabía algo, así que intenté engañarlo. Es muy sencillo, ¿verdad? Sí, dije. Pero ¿cómo sabía que Gridman iba al estudio cuando huyó? Una pregunta bastante innecesaria, señor Phillips, ¿no? Piénselo un momento. Amarov era nihilista. Estaba jugando una gran partida, lo que significa dinamita con gente de su misma ideología. Lo habían eliminado,
Pero la dinamita seguía ahí. ¿Y dónde? En el estudio, donde Niccolin regresaba a buscarla, donde Gridman también iría a recuperarla si quería vengarse de Niccolin, llevando a cabo él mismo el plan de su amigo. Fíjese, no creo que originalmente participara activamente en este asesinato, pero cuando supo cómo Niccolin lo había engañado, ansiaba saldar cuentas arriesgándolo todo y contrabandeando las bombas a París él mismo. Además, señor Phillips, quería localizar esa dinamita. No es bueno tener bombas flotando por Londres, listas para las manos de lunáticos bien educados. Provocan disputas internacionales en las que nosotros, la policía, acabamos siendo atacados. ¿Y estaban escondidos en el busto? Un lugar muy bueno, además. Con un embalaje cuidadoso habrían llegado a París sanos y salvos. El Nerón era una obra de arte conocida. Nadie lo habría sospechado ni por un instante. Claro que no tenía ni idea de que la dinamita estaba guardada en el bronce hasta que Gridman la agarró y le vi la cara. Entonces te di un puñetazo en el pecho y salí corriendo tras de ti. De todos modos me salvó la vida. Dije agradecido. Vaya, vaya, señor Phillips. Eso no es nada. Otro día puede hacer lo mismo por mí. Si tengo la oportunidad, le dije. ¿Pero qué haré ahora? Nada. Nada. Te arrastré para que te fueras antes de que llegara la multitud. No tenía sentido que te encontraran por los alrededores. No tenía sentido que le encontraran por los alrededores y le interrogaran en la investigación sobre lo que queda de sus cuerpos. Informaré a Scotland Yard, y Scotland Yard hablará con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores hará gestiones corteses en San Petersburgo. Y todo se silenciará. Después de todo, no queda nadie a quien castigar ni a quien compadecer. Salvo Gridman, que tenía madera de hombre. Amarov era un asesino romántico, y Niccolin uno práctico. Pero ninguno de los dos era de los que se podía alentar. Así que le aconsejo que guarde silencio, señor Phillips, y no hable de su aventura, ¿de acuerdo? Por supuesto, dije, y nos dimos la mano. Fin.